Cuando mi padre falleció, mi hermano y yo heredamos partes iguales de sus bienes, o al menos eso era lo que él me hizo creer. No tardé en descubrir que había manipulado los documentos para quedarse con todo, justificando su traición con una frase tan absurda como insultante: «¿Eres soltero? No la necesitas». Podría haber peleado, podría haberlo confrontado, pero decidí hacer algo mucho más inteligente. Lo dejé creer que había ganado. Durante meses, disfrutó su victoria, confiado en que se había salido con la suya, hasta que un día intentó vender la casa familiar y descubrió una verdad que nunca vio venir. Porque el verdadero dueño de la propiedad siempre fui yo. Cuando mi padre falleció, supe que el proceso de la herencia no sería sencillo, pero nunca imaginé que mi propio hermano sería quien me apuñalaría por la espalda sin el menor remordimiento. Siempre creí que, a pesar de nuestras diferencias, existía entre nosotros un mínimo de respeto, que al menos en los momentos difíciles podríamos apoyarnos mutuamente, que la sangre que compartíamos significaba algo. Pero estaba equivocada, porque en cuanto mi padre dejó este mundo, mi hermano vio la oportunidad perfecta para quedarse con todo, sin importar el daño que causara en el proceso. Los días posteriores al funeral fueron un torbellino de emociones, de trámites y decisiones que se acumulaban sin darme tiempo para procesar lo que realmente estaba ocurriendo. En medio del dolor y la confusión, mi hermano insistió en encargarse de la parte legal, asegurándome que era lo mejor para los dos, que él se ocuparía de que todo se repartiera de manera justa y sin complicaciones. Me dijo que no tenía sentido preocuparme, que lo importante era respetar los deseos de nuestro padre, que confiara en él porque siempre habíamos sido familia. Y yo, cegada por la tristeza, agotada por los días interminables de papeleo y despedidas, le creí sin cuestionar, sin sospechar que detrás de sus palabras amables se escondía la traición más cruel que jamás imaginé. Durante semanas, no me preocupé por los detalles legales, confiando en que mi hermano cumpliría con su palabra, creyendo ingenuamente que haría lo correcto. Pero cuando los documentos finales de la herencia llegaron a mis manos, la verdad quedó expuesta de la manera más brutal y despiadada posible. La casa de nuestro padre, los ahorros que durante años había acumulado con esfuerzo, los bienes más valiosos de nuestra familia, todo estaba a nombre de mi hermano. No había ninguna mención de mi parte en la herencia, ningún reconocimiento de lo que me correspondía, ningún derecho sobre lo que, por justicia, también era mío. La primera vez que vi esos papeles, pensé que debía tratarse de un error, que tal vez había una confusión que podría solucionarse con una simple conversación. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Pero cuando exigí una explicación, cuando lo enfrenté con los documentos en la mano, esperando que se diera cuenta del absurdo de la situación, mi hermano ni siquiera trató de ocultar su traición. No hizo intentos por justificar lo que había hecho, no mostró ni una pizca de vergüenza ni culpa, ni siquiera se molestó en mentir o fingir que había sido un malentendido. Se encogió de hombros con total indiferencia, como si mi enojo le resultara irrelevante, como si yo fuera una molestia que prefería ignorar. «¿Eres soltero? No la necesitas», fue lo único que dijo, con la misma calma con la que uno habla del clima o de un asunto trivial sin importancia. Me quedé en silencio por un instante, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, sintiendo como el peso de esas palabras me golpeaba con una fuerza que jamás había experimentado antes. ¿No la necesito? ¿Por qué no tengo esposo ni hijos? Porque, según él, mi vida no tenía el mismo valor. Como si mis derechos desaparecieran solo por el hecho de no haber formado una familia tradicional, como si mis sacrificios y mi esfuerzo fueran irrelevantes frente a su propia codicia. La furia comenzó a crecer dentro de mí, un fuego ardiente que quemaba cada fibra de mi ser, pero me obligué a no explotar, a no gritar ni perder el control, porque entendí algo en ese momento. Ya no tenía un hermano, tenía un enemigo. Y si él quería jugar sucio, yo no pelearía con rabia ni con impulsos, lo haría con inteligencia, con paciencia y con algo que él nunca esperaría: frialdad absoluta. Respiré hondo, apreté los papeles entre mis dedos y lo miré a los ojos con una calma que ni yo misma sabía que podía mantener. «De acuerdo», dije simplemente, sin levantar la voz, sin darle la satisfacción de verme quebrada, sin mostrar ni una pizca de la ira que ardía en mi interior. Su expresión se tensó por un momento, como si no estuviera seguro de si lo había escuchado bien,
como si esperara otra reacción, una explosión de gritos, una confrontación directa. Pero no le daría lo que quería, porque si él creía que había ganado, estaba muy equivocado. Di media vuelta y me marché sin decir una palabra más, sintiendo como mi corazón latía con furia contenida, con una determinación que hasta ese momento nunca había sentido. No pelearía por migajas, no suplicaría por lo que era mío, no caería en su juego sucio. Si él quería quedarse con la herencia por la fuerza, yo lo dejaría creer que había ganado, lo dejaría disfrutar de su supuesta victoria, lo dejaría hundirse en su propia arrogancia hasta que fuera demasiado tarde. Porque lo que mi hermano no sabía, lo que nunca imaginó ni por un segundo, era que nuestro padre siempre fue más inteligente de lo que él pensaba. Y que en ese mismo instante, mientras él celebraba su triunfo, la verdadera jugada ya estaba en marcha. El día en que mi hermano me miró a los ojos y me dijo con absoluta frialdad que no necesitaba mi herencia porque era soltera, sentí un enojo tan profundo que por un instante imaginé cómo sería destruirlo en ese mismo momento, gritarle en la cara, exigirle lo que era mío y exponerlo ante toda la familia. Pero en cuanto lo vi cruzarse de brazos con esa sonrisa de autosuficiencia, entendí que eso era precisamente lo que él quería, que reaccionara con rabia, que me rebajara a su nivel, que le diera la satisfacción de verme desesperada. Así que hice lo único que no esperaba, me quedé en silencio. No mostré enojo, no le grité ni intenté discutir, simplemente asentí con la cabeza como si sus palabras no tuvieran importancia, como si su traición no significara nada para mí. Lo dejé creer que había ganado, lo dejé disfrutar de su victoria, lo dejé pensar que se había salido con la suya sin la menor consecuencia. Pero en ese momento, en el preciso instante en que me di la vuelta y salí de su casa sin decir nada más, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Si él quería jugar sucio, yo jugaría mejor. Durante días, me mantuve en la sombra, sin hacer movimientos apresurados, sin mostrar el menor interés por recuperar lo que me pertenecía. Mi hermano, confiado en que yo había aceptado la derrota, comenzó a comportarse como si la herencia siempre hubiera sido suya, haciendo planes sobre qué haría con la casa, hablando de remodelaciones, de inversiones, de todos los lujos que ahora podría permitirse gracias al dinero que inteligentemente había asegurado para sí mismo. Mientras él celebraba, yo me dediqué a hacer algo mucho más importante, investigar. Lo primero que hice fue contactar a nuestro abogado de confianza, un hombre que había trabajado con nuestra familia durante años y que conocía cada documento legal relacionado con la herencia de nuestro padre. Le pedí una copia del testamento original, una revisión de los cambios que se habían hecho y cualquier información adicional que pudiera ayudarme a entender exactamente qué había sucedido. No me sorprendió descubrir que mi hermano, con su arrogancia y prisa por quedarse con todo, había pasado por alto un detalle crucial que cambiaría por completo el juego. Mi padre, siendo el hombre precavido y observador que siempre fue, nunca confió completamente en mi hermano y, por esa razón, había tomado precauciones que él nunca imaginó. Entre los documentos que el abogado me envió, encontré una cláusula que mi hermano, en su desesperación por asegurarse de que todo quedara a su nombre, no había notado o simplemente había ignorado. La propiedad de la casa familiar no podía ser vendida sin mi consentimiento. A pesar de que mi hermano había conseguido que los papeles estuvieran a su nombre, la verdadera autoridad sobre la casa aún me pertenecía, porque mi padre, sabiamente, había dejado establecido que ninguna transacción podía realizarse sin mi firma. Eso significaba que, legalmente, yo tenía el control absoluto sobre la única propiedad que realmente importaba. En cuanto leí esa cláusula, una sonrisa se dibujó en mi rostro, no de alegría, sino de satisfacción absoluta. No necesitaba pelear, no necesitaba suplicarle nada, no necesitaba rebajarme a su nivel para recuperar lo que me correspondía. Solo tenía que esperar, mantenerme en silencio, fingir que no sabía nada y permitir que mi hermano siguiera creyendo que todo estaba bajo su control. Los días pasaron y me limité a observar cómo mi hermano comenzaba a sentirse cada vez más cómodo en su falso triunfo, cómo hablaba de la casa como si fuera completamente suya, cómo hacía planes sin tener la menor idea de que su castillo de arena estaba construido sobre un cimiento frágil que en cualquier momento se derrumbaría. Lo dejé gastar dinero, lo dejé presumir ante la familia, lo dejé hundirse más y más en su arrogancia, porque sabía que el momento de su caída estaba cada vez más cerca. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento perfecto,
ese preciso instante en el que él, confiado en su victoria, intentara dar el siguiente paso. Y cuando ese día llegara, cuando descubriera con sus propios ojos que su triunfo no era más que una ilusión, me aseguraría de estar ahí para verlo. Los meses pasaron lentamente, y cada día me aseguré de mantenerme completamente en silencio, sin hacer movimientos apresurados, sin mostrar el menor interés en recuperar lo que me pertenecía. Observé con atención cómo mi hermano disfrutaba de su supuesto éxito, cómo caminaba con una seguridad que no le correspondía, cómo hablaba de la herencia como si fuera algo que siempre estuvo destinado a ser suyo. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción, ni siquiera fingió sentirse culpable por lo que había hecho, porque en su mente yo ya era parte del pasado, una molestia descartada sin mayor consecuencia. Desde la distancia, lo vi vender algunos bienes menores, deshaciéndose de muebles valiosos, relojes antiguos y cualquier otra cosa que pudiera convertirse en dinero rápido. Se dio una vida de lujo sin el menor remordimiento, derrochando dinero como si nunca fuera a acabarse, organizando cenas costosas, viajando sin preocupaciones y disfrutando de la atención que le daba su nueva posición. Mientras tanto, yo seguía con mi vida como si nada hubiera pasado, sin discutir, sin reclamar, sin darle ninguna señal de que su traición aún me importaba. Lo dejé creer que había ganado, porque cuando alguien se siente demasiado confiado, baja la guardia. Cada vez que nos cruzábamos en reuniones familiares, él me dedicaba la misma sonrisa arrogante, la misma mirada de superioridad que intentaba recordarme que había perdido, que ya no tenía derecho a nada, que él era el único heredero legítimo. Esperaba que reaccionara, que mostrara resentimiento, que le diera alguna señal de que aún me dolía lo que había hecho, pero en lugar de eso, lo ignoré con absoluta indiferencia. Me limité a felicitarlo por su éxito, a escucharlo presumir sin demostrar emoción alguna, a observarlo disfrutar de una victoria que, en realidad, no era más que un espejismo. Sabía que tarde o temprano intentaría convertir su supuesto triunfo en algo aún más grande, que buscaría una forma de sacar más provecho de su herencia, que querría convertir su codicia en un verdadero golpe de suerte. Esperé con paciencia, permitiéndole hundirse más y más en su propia ilusión, porque cuando alguien se siente completamente invencible, comete errores. Y entonces, un día, ocurrió justo lo que esperaba, intentó vender la casa. Convencido de que ya no quedaba nada que yo pudiera hacer para detenerlo, contactó a un agente inmobiliario y comenzó los trámites para deshacerse de la propiedad que, según él, le pertenecía por completo. Publicó anuncios, programó visitas, habló con posibles compradores con la seguridad de quien cree que tiene el control absoluto de la situación. Durante semanas, actuó como si la venta ya estuviera asegurada, como si solo fuera cuestión de tiempo antes de cerrar el trato y embolsarse una suma considerable de dinero. Pero lo que no sabía era que su castillo de arena estaba a punto de derrumbarse, que su confianza era su mayor debilidad, que la casa que tanto ansiaba vender no estaba realmente en sus manos. Mientras él celebraba la supuesta transacción, yo me limité a esperar el momento exacto en el que descubriría la verdad, el instante en que todo su plan se desplomaría ante sus propios ojos. Cuando el día de la firma llegó, mi hermano se presentó en la notaría con la misma actitud de siempre, con la misma arrogancia con la que se había comportado desde el primer día en que decidió quedarse con la herencia. Seguramente pensaba en todo lo que haría con el dinero, en los lujos que podría comprar, en la vida cómoda que tendría sin esfuerzo alguno. Pero cuando el notario revisó los documentos y levantó la vista con una expresión seria, su mundo comenzó a tambalearse. «Lo siento, señor», dijo el notario con un tono neutral pero firme, «pero esta propiedad no puede venderse sin la firma de su hermana». El silencio en la sala fue absoluto, como si de repente todo el aire hubiera desaparecido del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en el preciso instante en que mi hermano entendió lo que esas palabras significaban. Durante meses, se había convencido de que yo ya no tenía poder sobre nada, de que mi presencia en la familia era irrelevante, de que me había borrado de la historia con un simple golpe de pluma. Y ahora, en el momento en que estaba a punto de sellar su mayor victoria, descubría que todo había sido una mentira. Intentó discutir, intentó convencer al notario de que debía haber un error, que la casa era suya y que no necesitaba de nadie más para disponer de ella. Pero los documentos no mentían, y la cláusula que mi padre había incluido en su testamento dejaba claro que, sin mi consentimiento, la venta no podía realizarse.
Mi hermano, el hombre que pensó que me había dejado sin nada, el hombre que se creyó el más astuto de todos, acababa de darse cuenta de que había vivido una mentira. No tardó en llamarme, seguramente esperando que, de alguna manera, pudiera convencerme de firmar los papeles, que tal vez aún pudiera manipularme como lo había hecho antes. Pero esta vez, la situación era completamente diferente, porque ahora él era el que estaba desesperado, él era el que necesitaba de mí, él era el que, por primera vez en su vida, se encontraba en una posición de vulnerabilidad absoluta. Cuando vi su número en la pantalla de mi teléfono, supe que el momento había llegado, que todas las piezas estaban en su lugar, que la jugada que había planeado con paciencia estaba a punto de completarse. Respiré hondo, dejé que sonara varias veces antes de contestar, y cuando finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla, me aseguré de que mi voz sonara tan calmada como fuera posible. ¿Qué pasa, hermano? Pregunté con una tranquilidad absoluta, como si no supiera exactamente por qué me estaba llamando, como si no tuviera idea del infierno que estaba viviendo en ese instante. Del otro lado de la línea, hubo un silencio incómodo, un segundo en el que su orgullo intentó resistirse a la realidad, en el que su mente aún buscaba una manera de revertir la situación. Pero no había escape, no había solución rápida, no había forma de borrar lo que acababa de descubrir. «Necesito que firmes los papeles de la casa», dijo finalmente, con una voz que intentó sonar firme pero que no pudo ocultar la frustración y el miedo. Sonreí para mí misma, disfrutando del momento en el que su seguridad se desmoronaba, en el que entendía que, después de todo, nunca había tenido el control. ¿La casa? Repetí con fingida confusión, disfrutando cada segundo de la pausa que dejé en el aire. Oh, qué raro, pensé que ya no tenía nada que ver con ella. Mi hermano exhaló con impaciencia, como si estuviera conteniéndose para no explotar, como si su mundo entero se estuviera desmoronando y aún intentara aferrarse a los restos. «No tenemos que hacer esto más difícil», dijo con el tono más suave que pudo manejar, como si todavía creyera que podía convencerme de ayudarlo. Pero yo ya tenía mi decisión tomada, y esta vez sería él quien aprendería lo que significa perder. Porque el juego de la paciencia había terminado, y ahora era mi turno de mover las piezas. El día en que mi hermano intentó cerrar la venta de la casa, recibí una llamada del abogado de la familia con una noticia que me hizo sonreír de una manera que no lo había hecho en meses. Todo estaba listo para la transacción, el comprador había aceptado el precio, los documentos estaban preparados y mi hermano se creía dueño absoluto de la situación, convencido de que finalmente convertiría su herencia en una gran suma de dinero. Seguramente ya se veía gastándolo en lujos, celebrando su supuesta victoria y disfrutando de una vida sin preocupaciones, creyendo que había burlado a todos y salido indemne de su traición. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginó en su ceguera de arrogancia, era que el momento que tanto esperaba no se desarrollaría como lo había planeado. Cuando llegó a la notaría con la certeza de que todo estaba en orden, con su confianza inquebrantable y su actitud de ganador, el notario revisó los documentos con detenimiento, frunció el ceño y le entregó una dura verdad que destruyó su mundo en cuestión de segundos. «Señor, me temo que no podemos proceder con la venta», dijo el notario con la formalidad fría de quien simplemente está haciendo su trabajo, sin saber que sus palabras estaban a punto de derrumbar la ilusión de superioridad que mi hermano había construido durante meses. Mi hermano, acostumbrado a salirse con la suya, probablemente pensó que era un error menor, algo que podría solucionarse con una simple corrección o con una llamada rápida a su abogado. Pero cuando el notario continuó explicándole que la propiedad no podía ser vendida sin mi firma, sin mi consentimiento expreso y sin mi aprobación legal, su rostro debió haberse descompuesto en un gesto de incredulidad absoluta. «Debe haber un error», respondió con una risa forzada, como si todavía se negara a aceptar la realidad. «La casa está a mi nombre, no hay razón para que necesite su firma». Pero los documentos no mentían, las cláusulas que mi padre había dejado claramente establecidas tampoco, y por más que intentara encontrar una manera de evitar lo inevitable, su mentira se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Cuando el notario le mostró la cláusula específica que impedía la venta sin mi autorización, cuando le explicó con paciencia que el control de la propiedad aún estaba en mis manos, cuando se dio cuenta de que había cometido un error fatal al no leer los documentos con la atención que debía, su arrogancia se convirtió en desesperación.
No puede ser, murmuró, probablemente más para sí mismo que para los demás en la sala. Esto no puede estar pasando. Llamó al abogado con urgencia, intentando encontrar una manera de revertir la situación, exigiendo explicaciones como si de alguna forma alguien pudiera deshacer lo que ya estaba escrito en papel y sellado por la ley. Pero no había nada que hacer, no había manera de cambiar lo que ya estaba hecho, porque todo estaba completamente claro. La última palabra era mía y sin mi consentimiento, la venta jamás se concretaría. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, supe que estaba a punto de escuchar algo completamente distinto a las frases de burla y desprecio con las que se había dirigido a mí en los últimos meses. No habría arrogancia en su voz esta vez, no habría superioridad ni tono condescendiente, porque ahora era él quien me necesitaba. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar, disfrutando la imagen mental de mi hermano al otro lado de la línea, desesperado, con el orgullo hecho pedazos y sin la menor idea de cómo solucionar el desastre en el que se había metido. Cuando finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla para atender la llamada, me aseguré de que mi voz sonara tan tranquila como fuera posible, como si su crisis no fuera más que un inconveniente menor en mi día. ¿Qué pasa, hermano? Pregunté con la misma calma con la que uno habla sobre el clima, fingiendo total ignorancia sobre su situación. Del otro lado, hubo un breve silencio, una pausa que me confirmó que mi hermano estaba mordiéndose el orgullo, que estaba luchando internamente para encontrar las palabras adecuadas, para no sonar derrotado, para no reconocer abiertamente que me necesitaba. Pero no podía evitarlo, porque ahora, por primera vez en su vida, él era el que estaba atrapado. Necesito que firmes los papeles de la casa, dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar firme pero que no lograba ocultar su desesperación. Sonreí para mí misma, disfrutando de la ironía de la situación, recordando cada vez que él me había mirado con desprecio, cada vez que había actuado como si mi existencia no importara, cada vez que se había jactado de haberse quedado con todo sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ahora, en este preciso instante, estaba entendiendo que nunca tuvo el control, que nunca fue el ganador, que todo el tiempo había estado viviendo una mentira. ¿La casa? Repetí con fingida sorpresa, dejando una pausa en el aire para que sintiera el peso de cada palabra. Pensé que no tenía nada que ver con ella. Escuché su exhalación impaciente al otro lado de la línea, como si estuviera conteniéndose para no perder la calma, como si aún intentara sostener la ilusión de que tenía el poder en esta conversación. No tenemos que hacer esto más difícil, dijo finalmente, intentando sonar conciliador, como si de repente hubiéramos vuelto a ser hermanos, como si pudiera borrar con una simple frase todo lo que había hecho en los últimos meses. Pero yo no era la misma persona que él traicionó, no era la mujer que confiaba ciegamente en la familia, que pensaba que los lazos de sangre significaban algo. Había aprendido que hay personas que solo entienden las consecuencias cuando las enfrentan de frente, sin escapatoria, sin atajos. No, hermano, respondí con suavidad, pero con una frialdad absoluta. No tenemos que hacer esto difícil, porque ya es bastante simple. No voy a firmar. El silencio al otro lado de la línea fue lo más delicioso que había escuchado en mucho tiempo, una confirmación de que mi hermano, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta, no tenía un plan, no tenía una salida. Estás exagerando, soltó finalmente, con la voz tensa, incapaz de disimular el miedo que ahora se apoderaba de él. ¿De qué te sirve retener la casa? Me recosté en el sofá con la satisfacción de quien acaba de dar el golpe final en una partida de ajedrez, con la certeza de que esta conversación era solo el principio de su caída. Me sirve para recordarte que no siempre ganas, hermano, dije con una calma absoluta, como si estuviera explicando una lección a un niño. Y para enseñarte que no debiste traicionarme. Corté la llamada antes de darle oportunidad de responder, dejando que el peso de mis palabras quedara suspendido en el aire, asegurándome de que entendiera que esta vez no habría forma de salirse con la suya. Porque el juego había cambiado, y ahora era él quien estaba perdiendo. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, supe que debía hacer algo que nunca antes había hecho, algo que él jamás esperaría de mí y que probablemente lo llevaría al borde de la desesperación absoluta: dejarlo esperar. Durante años, él fue quien manejó todo a su conveniencia, quien tomó decisiones sin consultarme, quien creyó que podía controlar cada situación sin que hubiera consecuencias.
Siempre se salió con la suya porque los demás le permitieron hacerlo, porque nadie le había puesto un alto, porque nunca había enfrentado el peso real de sus actos. Así que cuando su primer intento de llamada sonó, lo miré fijamente, dejando que el sonido se extendiera en el silencio de mi apartamento sin la menor intención de contestar. No respondí la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, y mucho menos cuando empezó a llamarme cada pocos minutos con una urgencia que solo me confirmaba lo mucho que necesitaba escuchar mi voz. Lo dejé insistir, lo dejé sentir la frustración de no obtener lo que quería de inmediato, lo dejé ahogarse en su propia ansiedad mientras su mundo seguía derrumbándose sin que yo moviera un solo dedo. Cuando finalmente decidí contestar, su voz ya no tenía el tono arrogante con el que siempre me hablaba, ya no estaba lleno de la seguridad con la que solía darme órdenes o intentar manipularme. Esta vez, su tono era completamente diferente, un sonido que nunca antes había escuchado salir de su boca, pánico absoluto. «Al fin contestas», dijo rápidamente, con una mezcla de desesperación y enojo que intentaba disimular sin éxito. «Llevo llamándote todo el día». Me recosté en el sofá, sin prisa, disfrutando cada segundo del momento, dejando que sintiera el peso de la situación en la que él mismo se había metido. «He estado ocupada», respondí con la misma calma con la que uno habla del clima, sin rastro de urgencia en mi voz, sin darle la menor satisfacción de saber que había estado esperando su llamada. Escuché cómo exhalaba con frustración al otro lado de la línea, probablemente intentando contenerse, intentando recuperar el control de la conversación, buscando alguna forma de manipular la situación a su favor. Pero esta vez, no había nada que pudiera hacer, porque por primera vez en su vida, no tenía el poder. «Necesito que firmes los papeles», soltó finalmente, y aunque intentó sonar firme, el temblor en su voz lo delató. Sonreí, dejando que el silencio se prolongara unos segundos más, saboreando cada instante de su desesperación antes de responder. «¿Qué papeles?», pregunté con fingida confusión, disfrutando la forma en que seguramente estaba tensando la mandíbula del otro lado de la llamada. «No juegues conmigo», gruñó, perdiendo rápidamente la paciencia, porque no estaba acostumbrado a que alguien le hablara con indiferencia, mucho menos yo. «Sabes perfectamente de qué hablo. Necesito vender la casa». Me reí en voz baja, no porque la situación fuera graciosa, sino porque la ironía de todo esto era demasiado perfecta. Él me quitó la herencia sin remordimientos, creyendo que yo simplemente aceptaría su decisión como si fuera un mandato divino, pero ahora era él quien se encontraba atrapado, dependiendo completamente de mí para obtener lo que quería. «No puedes hacerme esto», añadió, y aunque su voz aún tenía rastros de furia, podía notar la súplica oculta detrás de sus palabras. «Es mi propiedad, yo tengo derecho a venderla». «No, hermano», respondí con frialdad, dejando que mis palabras fueran lo único que llenara el silencio. «La casa es mía. Y si quieres venderla, necesitarás algo que nunca pensaste que ibas a necesitar, mi permiso». El silencio que siguió fue la confirmación de que acababa de darle el golpe más fuerte de su vida. Por primera vez, él era el que dependía de mí, él era el que tenía que rogar, él era el que no podía avanzar sin mi aprobación. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, y esta vez no intentó disfrazar su derrota, porque sabía que ya no tenía escapatoria. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia la ventana, observando la ciudad a mis pies con una tranquilidad absoluta, con la certeza de que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. «Nada, en realidad», respondí con indiferencia, como si la conversación no me importara en lo más mínimo. «Solo quiero que entiendas cómo se siente perder». Su respiración se agitó al otro lado de la línea, como si estuviera conteniéndose para no gritar, como si por fin estuviera procesando la realidad de su situación. «No puedes quedarte con la casa solo para vengarte», soltó, intentando apelar a una lógica que jamás aplicó cuando fue él quien me traicionó. Me reí de nuevo, pero esta vez con un toque de satisfacción absoluta, porque si había algo que mi hermano nunca entendió, era que no todas las batallas se ganan con fuerza, a veces la mejor estrategia es la paciencia. «No es venganza», dije con una calma aterradora. «Es justicia». Corté la llamada sin darle oportunidad de responder, dejando que mis palabras se quedaran suspendidas en el aire, asegurándome de que entendiera que no había negociación posible. Porque esta vez, la única persona que tenía la última palabra, era yo.
Después de nuestra conversación, mi hermano intentó jugar su última carta, la única que le quedaba, aquella que le había funcionado toda su vida y que siempre le había dado lo que quería sin demasiado esfuerzo, la manipulación emocional. No tardó en cambiar de táctica, dejando atrás el enojo y la arrogancia, reemplazando su actitud autoritaria por un falso tono conciliador, tratando de hacerme creer que lo mejor para ambos era dejar atrás el pasado y trabajar juntos para encontrar una solución que nos beneficiara a los dos. Pero yo ya conocía su juego, ya había visto su verdadera cara, y esta vez no caería en sus trampas. Al principio, intentó acercarse con mensajes amables, con llamadas en las que su voz sonaba forzadamente tranquila, con palabras cuidadosamente elegidas para hacerme creer que en el fondo aún éramos hermanos, que aún podíamos arreglarlo todo sin conflictos ni resentimientos. Me dijo que la familia era lo más importante, que no tenía sentido pelear por algo material, que nuestro padre no habría querido vernos enfrentados de esta manera. Lo escuché con paciencia, sin interrumpirlo, sin darle señales de que su discurso me afectaba, porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía que no había un solo gramo de sinceridad en sus palabras, sabía que no buscaba reconciliación, sino simplemente recuperar el control de la situación. Cuando vio que su actitud amable no daba resultados, intentó un enfoque completamente distinto, recurriendo a lo que siempre le había funcionado en el pasado, poner a la familia en mi contra. No tardó en llamar a algunos tíos y primos, en contarles una versión completamente distorsionada de los hechos, en presentarse como la víctima de una injusticia absurda. Inventó historias sobre lo mucho que necesitaba el dinero, sobre la carga financiera que supuestamente llevaba sobre los hombros, sobre cómo yo me negaba a ayudarlo simplemente por rencor. Se aseguró de que cada persona que me llamara lo hiciera con un tono preocupado, diciéndome que tal vez estaba exagerando, que no tenía sentido negarle la firma, que lo dejara vender la casa para que pudiera seguir adelante con su vida. «¿Es tu hermano? ¿De verdad vas a hacerle esto?», me preguntó una de mis tías, con ese tono de reproche disfrazado de preocupación que tantas veces había escuchado en la familia. Respiré hondo, con la paciencia de quien ya está acostumbrada a que los demás hablen sin conocer la historia completa, con la certeza de que mi hermano había manipulado la situación a su favor como lo había hecho toda su vida. ¿Él les contó que se quedó con toda la herencia y que no pensó en mí ni un segundo?, pregunté con calma, sin enojo, solo con la intención de que se dieran cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, un segundo de duda en el que supe que mi tía no había escuchado esa parte de la historia, que mi hermano, convenientemente, había omitido cualquier detalle que lo hiciera ver como el villano. No necesitaba seguir explicando nada, porque sabía que la verdad, tarde o temprano, hablaría por sí sola. Cuando vio que su estrategia de manipulación familiar no funcionaba, que nadie podía obligarme a cambiar de decisión, que yo no estaba dispuesta a ceder ante presiones externas, intentó lo que para él era su último recurso: ofrecerme dinero. «Mira, seamos prácticos», me dijo en su siguiente llamada, esta vez con un tono mucho más calculador, como si pensara que finalmente había encontrado el ángulo perfecto para convencerme. «Te doy una parte de lo que saque con la venta si firmas, algo justo para los dos». No pude evitar reírme, no porque su oferta fuera graciosa, sino porque en ese momento entendí hasta qué punto había llegado su desesperación, hasta qué punto estaba dispuesto a negociar con tal de conseguir lo que quería. El mismo hombre que me dejó sin nada sin pestañear, ahora intentaba convencerme de que me hacía un favor al darme una parte de lo que me correspondía por derecho desde el principio. «No me interesa», respondí con frialdad, dejando claro que no había espacio para negociación alguna. «¿Por qué te empeñas en hacer esto difícil?», gruñó, dejando caer la máscara de conciliador, volviendo a mostrar su verdadero rostro, ese que siempre aparecía cuando las cosas no salían como él quería. «No puedes retener la casa para siempre». Me tomé un segundo antes de contestar, asegurándome de que mis palabras fueran tan claras y contundentes como fuera posible. «No se trata de la casa, ni del dinero», dije con calma, disfrutando el silencio que se generó al otro lado de la línea. «Se trata de demostrarte que nunca volverás a tener poder sobre mí». Mi hermano exhaló con furia contenida, seguramente apretando los dientes, seguramente maldiciendo por lo bajo, seguramente odiando cada segundo de la conversación, porque en ese instante entendió que ya no había forma de hacerme cambiar de opinión. «No puedes hacerme esto»,
soltó finalmente, con la voz cargada de rabia, como si aún no aceptara que había perdido. Claro que puedo, respondí con tranquilidad, porque sabía que no había nada más que él pudiera decir, porque sabía que esta vez el control estaba completamente en mis manos. Antes de que pudiera continuar con su letanía de excusas y súplicas disfrazadas de reclamos, colgué la llamada, sin darle la oportunidad de intentar un último argumento, sin dejarle la posibilidad de pensar que aún tenía margen de maniobra. Porque esta vez, él no tenía ninguna jugada más que hacer. No pasó mucho tiempo antes de que me llegara la noticia de que su comprador había retirado la oferta, de que su reputación dentro del mercado inmobiliario comenzaba a deteriorarse, de que sus deudas empezaban a acumularse sin que pudiera encontrar una salida. Cada movimiento que hizo, cada intento de manipulación, cada esfuerzo por controlar la situación se había vuelto en su contra, porque al final del día, la verdad siempre encuentra la forma de imponerse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre, completamente en paz, completamente segura de que nunca más volvería a caer en sus engaños. Porque la lección ya había sido dada, y esta vez no habría una segunda oportunidad para él. Con su última esperanza destruida y sin ninguna posibilidad de revertir la situación, mi hermano se encontró atrapado en su propia trampa, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus acciones sin una salida fácil, sin alguien a quien manipular para solucionar sus problemas. Incapaz de vender la casa, con deudas que crecían cada día más y sin nadie a quien culpar más que a sí mismo, finalmente comprendió que su arrogancia lo había llevado al borde del abismo. Los compradores que alguna vez mostraron interés en la propiedad comenzaron a retirarse uno por uno, algunos al enterarse de las complicaciones legales que rodeaban la casa, otros simplemente porque su reputación había comenzado a deteriorarse demasiado rápido como para que alguien quisiera hacer negocios con él. Lo que antes era su mayor orgullo, su más preciada conquista, la casa que creía que había arrebatado con éxito, ahora se había convertido en su peor carga, un peso que lo hundía más y más en una espiral de desesperación. Intentó encontrar otros caminos para salir del desastre que él mismo había provocado, recurriendo a préstamos que jamás podría pagar, buscando inversionistas que no querían arriesgarse con alguien cuyo nombre ya estaba manchado por la falta de credibilidad. Las puertas que antes se le abrían con facilidad comenzaron a cerrarse sin previo aviso, las personas que antes le ofrecían oportunidades de negocios ya no atendían sus llamadas, y aquellos que alguna vez lo adulaban ahora preferían mantener la distancia, porque nadie quiere asociarse con alguien que está al borde de la bancarrota. La desesperación lo llevó a cometer errores aún más graves, intentando vender otros bienes a precios ridículos, tratando de deshacerse de cualquier cosa que pudiera darle algo de dinero rápido, pero nada era suficiente, nada le permitía salir del agujero en el que él mismo se había metido. Por más que intentaba ignorarlo, por más que buscaba soluciones desesperadas, la realidad era una sola. Había perdido, y esta vez no había nadie que pudiera salvarlo. La casa que tanto codició, la casa que creyó que le pertenecía por completo, la casa que usó como símbolo de su victoria sobre mí, se convirtió en un recordatorio constante de su propio fracaso. Cada vez que entraba en ella, cada vez que veía las paredes que un día consideró suyas, cada vez que recordaba la humillación de descubrir que nunca tuvo el control, el peso de su derrota se hacía más insoportable. Mientras él se hundía cada día más en su ruina, yo seguí con mi vida sin mirar atrás, sin preocuparme por su destino, sin sentir ni un solo gramo de remordimiento por lo que había ocurrido. Había aprendido que no todas las batallas se ganan con fuerza, que a veces la mejor victoria es aquella en la que no necesitas mover un solo dedo, solo esperar a que la verdad haga su trabajo. Mi hermano había construido su propia caída con cada decisión egoísta que tomó, con cada traición que cometió, con cada mentira que usó para justificar su codicia. ¿Y yo? Yo solo me aseguré de que esta vez, cuando se estrellara contra la realidad, no hubiera nadie allí para atraparlo. Toda mi vida, mi familia creyó que mi hermano era el más astuto, el más inteligente, el que siempre encontraba la forma de salir victorioso sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Desde que éramos niños, él era el centro de atención, el que recibía todos los elogios, el que era visto como el líder natural, mientras que yo siempre fui la que estaba en un segundo plano, la que ayudaba sin esperar nada a cambio. Crecí escuchando que él era el fuerte,
el listo, el que estaba destinado a manejarlo todo, mientras que a mí me dejaban claro que mi papel era secundario, que no importaba cuánto trabajara o cuánto aportara, porque nunca sería suficiente para ser tomada en serio. Con el tiempo, aprendí a aceptar esa dinámica, aprendí a no esperar reconocimiento, aprendí a quedarme en silencio mientras él se apropiaba de todo lo que quería sin enfrentar las consecuencias. Pero lo que nunca aprendí, lo que nunca acepté, fue la idea de que él tuviera derecho a tomar lo que no era suyo, a decidir que mi vida y mis derechos valían menos solo porque no encajaban en su visión del mundo. Cuando me dejó fuera de la herencia con una excusa tan insultante como absurda, cuando me miró a los ojos y me dijo que no la necesitaba porque era soltera, entendí que nunca me había visto como una igual, que nunca había considerado que yo tuviera el mismo derecho que él a reclamar lo que nos pertenecía a ambos. Por un momento, pensé en pelear, en exigir lo que era mío, en intentar hacerle ver lo injusto de la situación, pero entonces comprendí que con personas como él, las palabras no significan nada, que discutir con alguien que solo ve su propio beneficio es perder el tiempo. Así que decidí esperar, dejarlo hundirse en su propia arrogancia, permitir que creyera que había ganado, que se sintiera en la cima del mundo, porque sabía que su caída sería inevitable y que, cuando llegara el momento, yo estaría allí para verlo perderlo todo. Durante meses, lo observé celebrar su supuesta victoria, lo vi gastar dinero que no tenía, lo escuché hablar de la casa como si fuera su gran logro, lo vi rodearse de personas que solo estaban con él por lo que creían que podía ofrecerles. No se preocupó por el futuro, no pensó en lo que pasaría si las cosas no salían como esperaba, porque siempre había vivido con la certeza de que, de una forma u otra, encontraría la manera de obtener lo que quería sin enfrentar las consecuencias. Pero esta vez, no hubo escapatoria, no hubo una solución fácil, no hubo una jugada maestra que le permitiera salirse con la suya. Cuando intentó vender la casa y descubrió que no podía hacerlo sin mi firma, cuando vio cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos, cuando se dio cuenta de que su gran triunfo no era más que una ilusión, entendió lo que realmente significaba perder. Me llamó con desesperación, intentó negociar, intentó manipularme, intentó jugar todas sus cartas, pero nada funcionó, porque esta vez, por primera vez en su vida, se encontró con alguien que no podía controlar. Lo dejé esperar, lo dejé sentir la impotencia de no poder hacer nada, lo dejé enfrentar la realidad de que, sin mi consentimiento, no había absolutamente nada que pudiera hacer. Con cada día que pasaba, su situación empeoraba, sus deudas crecían, su reputación se destruía, las oportunidades que antes tenía a su alcance desaparecían una tras otra. La misma casa que creyó que le daría estabilidad y riqueza se convirtió en su peor pesadilla, en un recordatorio constante de su fracaso, en la prueba de que su propia codicia fue lo que lo llevó a la ruina. Mientras él se ahogaba en sus propios errores, yo seguía adelante con mi vida sin preocuparme más por él, sin mirar atrás, sin sentir ni un solo gramo de remordimiento. No necesitaba verlo suplicar, no necesitaba verlo sufrir, no necesitaba hacer nada más, porque la vida misma se encargó de hacerle pagar por cada una de sus decisiones. Durante años, él creyó que siempre saldría ganando, que siempre tendría el control, que siempre encontraría la manera de conseguir lo que quería sin importar a quien lastimara en el proceso. Pero al final, fui yo quien tuvo la última palabra, fui yo quien decidió cómo terminaría esta historia, fui yo quien, con paciencia y sin levantar la voz, lo llevó a enfrentar el peso real de sus actos. Él pensó que me robó todo, que me dejó sin nada, que su traición me destrozaría para siempre. Pero al final, lo único que perdió, fue a mí.